Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Darle las gracias a ustedes, ¿verdad?, por siempre conectar con nosotros a esta hora para escuchar los temas que nosotros desarrollamos en este espacio del Poder de Saber. Bien, nosotros teníamos una deuda con ustedes. En aquel programa que desarrollamos, que hablábamos de la neurociencia y su aplicación en las diferentes actividades cotidianas del ser humano, muchas personas nos llamaron, nos escribieron de que realizáramos una segunda parte de este programa, y hoy vamos a cumplir, ¿verdad?, esa demanda a nuestros oyentes. Estamos hablando del programa de neurociencia que desarrollamos y que ahora en este espacio vamos a retomarlo donde mismo lo dejamos. Pero antes de eso vamos a pasar a las interesantes orientaciones que siempre nos trae Tabito Bencosme en su cápsula aquí en El Poder de Saber. Continuamos con Tabito. Si usted siembra hoy en un terreno fértil y en un ambiente adecuado un grano de habichuela, a los 3 meses usted está comiendo habichuelas. Si usted siembra un grano de maíz hoy, a los 3 meses está comiendo maíz. Si usted siembra un grano de auyama o un ramo de auyama, usted a los 3 meses está comiendo auyama. Si usted siembra hoy un esqueje de yuca, a los 9 meses usted está comiendo yuca. Si usted siembra hoy un estolón, una cepa de plátano, a los 12 meses usted está comiendo plátano. Esto es para los que no lo sabían y para los que se le ha olvidado. Muchas gracias. Bien, retornamos aquí a su espacio El Poder de Saber. Bueno, darle las gracias a Tabito porque siempre aprendo cosas nuevas con él. Cosas que parecen sencillas, pero que uno quizá la ve todos los días, pero no tiene conciencia de algunas cosas. De verdad, don Tabito, gracias. Siempre aprendo cosas nuevas con usted. Bien, como decíamos al inicio, tenemos aquí entonces en estudio al ingeniero Rafael Martínez, quien es doctor en mercadeo y doctor en ciencias estadísticas aplicada a la investigación científica. Él también es ingeniero químico, catedrático, ¿verdad?, de más de 30 años, universitario, y quien nos acompaña aquí para que continuemos, ¿verdad?, con el tema que dejamos en cuestión de la neurociencia en la aplicación en la vida cotidiana de todos nosotros. Bienvenido, ingeniero Rafael Martínez. Gracias por aceptar de nuevo la invitación aquí. Sí, gracias a ti, a todos los amigos televidentes. Sí, sí. De esta plataforma. Sí. La gente quedó a la espera de esta segunda parte. Así. Vamos a ver si le damos las expectativas, ¿verdad? Están esperando. Expectativas. Bien, bueno, y a modo de resumen, en el primer programa nosotros hablábamos de lo que tiene que ver con el cerebro, ¿verdad? De que el cerebro tiene 2 modelos en la mente, ¿verdad? Tiene 2 modelos de la mente, que es el inconsciente y el consciente y el inconsciente. Sí. Hablábamos en ese programa que tan solo el 5% de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con el consciente, que el 95% de nuestras acciones tienen que ver con el subconsciente o inconsciente. Decíamos también que cada persona tiene entre 20,000 a 60,000 pensamientos diarios y que el 95% de esos pensamientos lo maneja el subconsciente. Hablábamos también de que el inconsciente no tiene lenguaje, que el inconsciente aprende a través del pensamiento y de la semántica de la palabra. También hablamos de que el cerebro tiene más de 100,000 millones
de neuronas y que cuando muere una neurona todavía no está comprobado científicamente que pueda regenerarse, y eso es importante saberlo. Y por último, entre las cosas más importantes que hablamos en la primera entrega es de que nosotros como personas nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las cuales más interactuamos en la vida diaria. Eso también es importante. Y hablábamos de la importancia de alejarnos, ¿verdad?, de esas personas con malos sentimientos, esas personas como dice el argot popular, con vibras negativas, personas escandalosas, personas, ¿verdad?, estridentes, porque nos convertimos sin querer en ese promedio de esas 5 personas. Quedamos entonces en esa entrega en los mapas mentales, que como tenía un desarrollo tan amplio, lo dejamos sobre la mesa y queremos ahora, ingeniero doctor Rafael Martínez, que retomemos. Hablemos de los mapas mentales. Sí, los mapas mentales es lo que le hace regir la vida a cada persona, le rige la vida a cada persona. Y eso los mapas se adquieren básicamente desde 0 años hasta los 12 años de la persona, del niño. Ahí es que se generan todos los mapas que les rigen la vida a la persona. Ahora, si tú después después de los 12 años, entonces tú creas tu propia vida, entonces tú vas generando los mapas y te convierte en el promedio de las 5 personas con las que tú te juntas más. ¿Entiendes? Vamos a ver si lo traducimos al español a los televidentes. Sí, claro, claro. Usted decía, ingeniero, que de 0 a 12 años es que se crean esos mapas mentales según la creencia que nosotros... Claro. A nosotros se nos da la educación que se nos da en la casa, en la escuela. Claro, claro. O sea que el niño, desde que está en el vientre de la madre, lo que está en el vientre de la madre, va asimilando todo lo que le pasa a la madre y todo lo que pasa a su alrededor durante está en el vientre de la madre. Desde ahí vienen generándose los mapas. Claro, claro, claro. ¿Tú te imaginas una mujer que esté embarazada y el esposo le dé golpe? El sufrimiento de esa madre. Entonces, ese sufrimiento lo absorbe la criatura, el embrión que va desarrollándose. Y le fija eso en su cerebro cuando no es porque el cerebro le va creciendo, sino que en el ambiente se queda esa información y el cerebro lo absorbe cuando el cerebro está en condiciones de absorberlo. A través de las células de la madre. Claro, claro, claro. Entonces, ingeniero, ya después que la criatura nace, entonces esos mapas mentales siguen construyéndose. Claro, claro. Por ejemplo, los mapas mentales es todo lo que tú tienes en el cerebro que te hace ver las cosas de una u otra forma. Eso es un mapa mental. Por ejemplo, nosotros lo de programación neurolingüística decimos que eso no vale la pena estar discutiendo con una persona, porque ambas tienen razón, porque ambas están hablando de acuerdo al mapa mental que tenga él, o que tenga ella, o que tenga quien sea, las 2 personas que están hablando. O sea que, yo voy a poner el ejemplo, escúcheme que le mencione los nombres. Aquí está Tabito. El Tabito y usted están discutiendo sobre un tema. Tabito está exponiendo el tema de acuerdo a cómo él lo ve, a cómo él lo observa, de acuerdo a los mapas mentales que tiene de ese tema. Igual pasa contigo. Tú vas a discutir sobre el tema con relación a los mapas mentales que tú tienes del tema. Entonces, ambos tienen razón. Ambos tienen razón. Por lo tanto, por eso es que el intelectual mexicano Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, el autor del libro Los 4 Acuerdos, sí, dice, uno de los acuerdos que él menciona es: nunca tome nada personal.
porque no es la persona que habla, es los mapas mentales que tiene esa persona. ¿Entiendes? Y hay otro principio en la programación neurolingüística que dice que todo conflicto interpersonal tiene su origen en un conflicto intrapersonal. Es decir, si tú criticas a Tabito en algo, es porque ese algo tiene un conflicto en ti. Tú tienes deficiencia de eso que tú le criticas a Tabito. Por eso Miguel Ruiz, dentro del libro de crecimiento personal que escribió sobre los 4 acuerdos, él decía, nunca tome nada personal. Nunca tome nada personal, porque no es la persona que te está hablando, es el mapa que él tiene, que no necesariamente tiene que ser propiedad de él. Imagínate el ejemplo que yo puse ahorita de que el esposo le pega a la madre cuando la madre está embarazada, o cuando le echa un pleito por cualquier razón, por dinero, por lo que sea. Sí. ¿Entiendes? Todo eso lo absorbe el embrión. El embrión, lo absorbe el embrión. Entonces, lo absorbe de la siguiente manera. Esa información que lo absorbe como sentimiento, porque que lo siente, porque el niño lo siente. Todo lo que hace la madre, el niño lo siente a través del cordón umbilical, que tiene unas neuronas especiales. El cordón umbilical, la neurona que está en el líquido del cordón umbilical son neuronas, son células madres. El cordón umbilical tiene neuronas. No, neuronas no, células madres. Tú me escuchas que yo dije neuronas, tiene células madres. Entonces esas células madres absorben toda esa información, y cuando el cerebro esté en condiciones de absorber la información que la tienen en el sentimiento, ese embrión, entonces lo absorbe como información, como conocimiento. ¿Entiendes? Y el niño, por ejemplo, los niños prematuros, ¿qué es lo que pasa? Busca que un niño prematuro es porque hay problemas en el hogar. Hay problemas en el hogar. Los niños que nacen a los 7 meses. Claro, porque es que los niños no aguantan el ambiente. Porque el ambiente que está en la casa, los niños lo absorben, todo lo absorben. ¿Entiendes? No lo aguantan y quieren salir de ahí. Quieren salir. Y por eso es que nacen prematuros. Bien. Ingeniero, ¿y por qué? ¿A qué obedece entonces que a veces, por ejemplo, esos mapas mentales, ¿verdad?, vienen fundamentalmente del núcleo familiar, ¿verdad? Claro. Y por supuesto de la escuela y el vecindario donde se... Mira, los mapas se dividen en mapas culturales. Por ejemplo, una familia que nace en Alaska, el ambiente, ellos se crían ahí en ese ambiente y no les pasa nada en ese ambiente. Cuando salen de ahí tienen problemas. Es porque sus mapas mentales es fruto de ese ambiente. Los esquimales tienen capacidad de ver 30 o 40 tipos, fases del color blanco. Porque ellos todo lo que ven es nieve. Cuando eso se endurece, van cambiando de tonalidad. Y tienen esa... Ajá. Por ejemplo, y cuando los árabes, esa gente para allá, esa parte de la tierra, que tienen la costumbre de tener 4 y 5 mujeres, lo que sea. Sí. Y suponte tú que vaya una dominicana a Dubái o a esos sitios por ahí, sí, y se enamore de un jovencito de esos. Sí. Y cuando venga y lo traiga aquí a la casa, ella diga, papá, mamá, este es mi novio, yo quiero casarme con él. El papá y la mamá piensan, digo, bueno, esa religión, esa no es la de nosotros, que la costumbre de ellos. Y él dice,
dice, pero está bien, no hay problema. Entonces la muchacha dice, pero voy a ser la quinta esposa. ¿Qué le parece, ingeniero? Entonces, para ese lugar, tener 5 esposas no es nada, porque su mapa mental es de que 5 esposas es correcto para ellos. Para ellos eso es normal. ¿Y aquí para República Dominicana? Un escándalo. Entonces, aquí hay otros mapas mentales. Por eso es que hay mapas mentales culturales. Ingeniero, de la cultura. Hablando del mapa cultural, el mapa mentales culturales, por Ajá, ejemplo, sí. porque se van como adoptando. Sí, fácilmente. claro. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, del dialecto, por ejemplo, lo que vivimos aquí en el Cibao, que hablamos con la I. Ujú. Pero si un cibaeño se va a la capital, en un año viviendo en la capital, ya de allá para acá viene hablando con la L. Sí, lo que aquí más se conoce, fruto del mismo proceso socioeconómico que han vivido las dos naciones, es cuando un dominicano va a Puerto Rico, a los 2 meses viene hablando puertorriqueño. Viene hablando con ese acento. Claro, puertorriqueño y el acentico. O te va a Colombia. O a Cuba. O a Cuba. Sí. ¿Entiendes? Que tienen, decimos nosotros que ellos tienen un canto diferente. Sí. Pero cuando el colombiano habla de dominicano, Sí. de que somos nosotros los que tenemos ese canto. Es decir, fíjate cómo son los mapas mentales. Sí, sí. Pero el colombiano actúa como en Colombia normal. Correcto. Y nosotros los dominicanos actuamos aquí normal. Yo recuerdo que nosotros fuimos a Colombia, bueno, justamente cuando estábamos en Coramoca, Ya. que fuimos a ver unos medidores. medidores, sí. Correcto. Nos tocó en el lobby del hotel, cuando estábamos nosotros hablando, habíamos varios dominicanos. Y cuando yo recuerdo que yo me quedé detrás en el taxi que llegamos al hotel, cuando yo llegué, había un escándalo y escuchaba al colombiano que estaba ahí. ¿Quiénes son los que están ahí con ese escándalo, ese desorden, ese escándalo? Claro. Y eran los dominicanos hablando Claro. hablando alto. Claro. Y iban varias veces y me dicen, "Coño, ¿y de qué país que son que hablan tan alto, que hablan tanto?" Eso es un mapa mental. Ese es un mapa mental. Eso es un mapa y al mental. final, yo que tuve la oportunidad de hablar con el propietario de la empresa que hacía los medidores, nos decía así, porque aquí dicen que los dominicanos tienen un acento muy feo, hablan muy feo. pero entonces nosotros decimos lo que usted dice, Claro. que ellos tienen como un acento como medio cantado. Eso es lo que se llama mapa Esos son los mental, mapas mentales cultural. Y eso, y entonces eso se adopta rápido. Claro, O sea, si usted está- claro, lo asimila rápido. asimila rápido. Pero esa lo asimila sin darse cuenta. Porque eso es el inconsciente que lo asimila. Y entonces lo pone a actuar. Porque los mapas son los que ponen a actuar a la gente. Entonces, por eso es ingeniero. Por eso es la pobreza y por eso es la riqueza. Vamos para allá. ¿Me entiendes? Pero volviendo al asunto de los niños, que de 0 a 12 años se crean esos mapas mentales, ¿verdad? Y que de ahí en adelante se siguen cultivando. Ujú. ¿Obedece a eso? ¿A qué obedece entonces? A que en una familia, por ejemplo, de 5, a veces pasa que de los 5 hay 4 que son bien portados, o sea, bien formados conforme a la educación que le da la familia, y como que hay uno que tiene vamos a decirlo así en el mismo término científico, tiene un mapa mental diferente a los otros 4. Claro. ¿A qué obedece? Mira, a eso le llaman los mapas mental familiares. Mira, suponte tú que cómo aquí en la República Dominicana, cómo educaban las niñas. Usted que es más viejo, yo después, pero usted tiene un par de años más que yo, David. ¿Cómo educaban las niñas? Porque ahora no, porque ahora han cambiado demasiado los mapas mentales. ¿Cómo educaban las niñas? Lo primero es que les regalaban una cocina para que aprendieran a ser cocineras. Les regalaban una escoba para que se dieran cuenta de que tenían que limpiar la casa, para que fueran amas de casa. Les regalaban una muñequita, ¿verdad? Una muñequita para que iban a ser madre. Es decir, la educaban para ser ama de casa. Cuando una niña, eso se veía mucho en los campos,
cuando una niña se atrevía, escondido, cuando lo hacía escondido, pero si la encontraban, la metían en una pela. Intentaba subirse a un palo de mango, un palo de guanábana, un palo de naranja, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que ella, cuando trataba de subirse al palo, qué era lo que ella quería indicar? Que iba detrás de su meta. Yo voy a subirme el palo para tumbar esa naranja, para tumbar esa guanábana, para tumbar ese aguacate. Iba detrás de la meta. ¿Y qué le decía la madre? No, las niñas no se suben en palo. Las niñas se quedan quietas. Las niñas no hablan. Las niñas no juegan. Le creaban esos mapas mentales y la educaban solamente a que fueran madres. Amas de casa. Amas de casa. Sí. Y los niños. Mucho sentido eso. Y los niños. Los niños tenían también... Los niños... Los niños, lo que le decían, los niños no lloran. Ah, sí. Los niños no besan. Los niños no abrazan. Los niños no dicen que quieren. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y los niños no lo enseñan de cómo deben tratar a sus hijos, a los demás. Sí. No, y que se reprimen los sentimientos. Claro, es precisamente por eso. Mira, yo tengo una historia. Que uno de los mentores, el mentor principal mío de programación neurolingüística, él hace esa historia, que dice que él fue a ese país a dar un curso de mapas mentales. Digo, un curso de neurolingüística, entonces tenían el punto de mapas mentales. Los mapas mentales no son ni buenos ni malos, sino simplemente son sus mapas mentales. Ni bueno ni malo. Para ellos en Arabia es bueno tener 5 esposas, pero para aquí, República Dominicana, tener 5, no. Ahí te divorcio de una vez. ¿Entiendes? Entonces, un hijo de una familia allá fue al curso. Cuando le dijeron, cuando estaban tratando sobre el mapa mental, los mapas mentales, él le dijo: hay mapas que son malos, hay mapas mentales que son malos. Dice que ¿por qué? Dice bueno, porque mi papá me da golpes, mi papá me pisotea, mi papá es borracho, mi papá hace muchísima barbaridad en la casa. Dice, mira, eso es tu mapa mental que tú tienes en tu mente, tu mapa que tú tienes en tu mente. Si tú quitas esos mapas, como yo te voy a enseñar, dijo el instructor, sí. Si tú quitas esos mapas que tú tienes, tú vas a resolver el problema. Bueno, le dieron la técnica para quitar esos mapas. Le dieron la técnica. Y el hijo, cuando llegó a la casa, el papá estaba leyendo un periódico y le dio un beso y le dijo: papá, te amo. Pero gran problema, porque el papá creía que el muchacho se estaba pasando para el otro lado. ¿Entiendes? ¿Cómo? Que estaba como que vino de allá como homosexual, o como que por los mapas mentales que tenían, por los mapas mentales que tenían. Entonces cuando va él, pero cuando el niño se fue, cuando le dio el beso y le dijo: papá, te amo, el papá, para que ustedes vean cómo que se lo actúa, el papá inmediatamente se bajó, grito, se trancó en su habitación, grito. Y iba aumentando gritar en la medida que iban aumentando los días. Eso era el cerebro trabajándole y cambiándole los mapas. Entonces, cuando el papá, el instructor volvió de nuevo al país y a hacer el curso, y el papá fue a preguntarle qué fue lo que le había dicho a su hijo. Dice:
No, que él se quitó sus mapas mentales. Entonces, cuando estaban dando el tema de los mapas mentales, el papá de él entendió qué fue lo que pasó con el hijo. Lo entendió. Y cuando regresó a la casa, el hijo, bueno, y regresó a la casa y todo lo comprendió todo. Entonces, en una celebración, una cosa, él se pasó de trago y se emborrachó. Y llegó a la casa. Llegó a la casa de su familia, diciéndole, borracho, al hijo que viniera para darle un abrazo y un beso y decirle que él lo ama mucho. También, sí. Pero el hijo lo rechazaba. Dice, no, papá, mañana tú estás borracho, no, mañana, no es ahora que quiero, es ahora que quiero. No, mamá, que mañana tú estás borracho. Entonces, fíjense, fíjense, así actúan los mapas mentales. Cuando él tomaba, porque cuando tomaba se liberaba del mapa mental que tenía y expresaba sus sentimientos. Por eso es que dicen que muchos beben para... Tú no ves que muchos... para declararse a la novia. Sí, claro. Muchos beben y llegan abrazando y haciendo esto. Entonces, eso es para eso. Entonces, eso es porque tienen un mapa mental. Entonces, el hijo lo abrazó y se resolvió el problema porque el papá a cada rato le daba con su bota y su vaina, tenía la cara toda marcada, sí. Marcada con la cosa de la bota, porque era duro que le daban, era duro. Y eso era porque el papá de él fue criado duro por su papá. Y él decía que no tenía que expresar sentimientos. Entonces, él no sabía cómo expresar sus sentimientos. Y lo expresaba de esa manera, dándole golpe al niño. Ingeniero, entonces, para que le sea efectivo el mensaje a los televidentes, volviendo al tema que está muy interesante de cómo se le creaban los mapas mentales a las niñas anteriormente, haciéndole esos regalos inconscientemente, ¿verdad? Donde las mujeres se criaban con la idea de que debían ser ama de casa, que debían ser madres, que debían dedicarse a lo que hacer es doméstico. Entonces, que también hablando de eso, por ejemplo, se dice todavía existe, pero ya en menor proporción, pero también con el tema de los varoncitos y de las hembras, que por ejemplo, a los varoncitos siempre les preguntaban, ¿y cuántas novias tiene? O sea, dándole a entender de que para usted ser un buen varón debía tener varias novias. Yeah. Todo lo contrario con las muchachitas, que era lo contrario, que si tenían más de un novio, ya era una mala reputación. Era incongruente. Exactamente. Entonces, ¿cómo entonces una persona que fue criada de esa manera, que tiene construido en su cerebro o en su subconsciente, ¿verdad?, ese mapa mental, cómo pudiera liberarse de eso y ser una nueva persona? Hay técnica para eso. Hay técnica. Aquí no la podemos hacer, no, porque no... Pero técnica. Teóricamente, ¿cómo? No, eso puede hacer. Eso es lo que hacen los coaches con programación neurolingüística. Van a la oficina mía y yo le quito cualquier trauma que tenga. Pero fíjate, sí. Y te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, los matrimonios, cuando tienen problemas, generalmente todos los matrimonios tienen problemas. ¿Tú sabes por qué? Es por los mapas mentales que la niña y el varón tienen de sus padres y de sus hermanos y de sus madres y de sus hermanas. Entonces, cuando un hombre se casa con una mujer, ambos tienen sus mapas mentales familiares. Ambos tienen sus mapas mentales familiares. Entonces, la mujer va con un mapa mental de un hombre que no fue realmente el que se casó. Por ejemplo, cuando a la niña, cuando eran pequeñas, le contaban el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, o la Cenicienta,
¿cuál era el hombre de ella? Ideal. Era un príncipe, con rico, perfecto. Buen mozo, un príncipe. Sí. Entonces, ese es el mapa mental que tienen las mujeres cuando se le pega ese mapa mental cuando niñas. Ese es el mapa mental que tienen las mujeres. Entonces, cuando se casan con el hombre real, ellos piensan en el príncipe y por eso tienen tanto problema con el matrimonio. En el matrimonio. ¿Entiendes? Tienen tanto problema en el matrimonio. Otra historia dice que cuando el mismo instructor, el instructor que yo le hablé ahorita del niño y el del joven va con una maestra, estaban estudiando, va con una maestra a un programa de radio que le invitaban, así como estoy yo ahora en este programa le invitaron, y hubo una persona, una mujer que llamó y dijo: quiero matar el marido, quiero matar mi esposo, pero es ahora que quiero matarlo. ¿Entiendes? Y empezó, dice, entonces el instructor se quedó frío, porque tú te imaginas una mujer que diga, y quiero matarlo y yo sé que está mal, y cuando lo mate voy a esperar aquí a las autoridades y me voy a entregar. Ella sabía todas las consecuencias y todo. Cuando dice la maestra, la que está en el programa, dice: yo te voy a responder, pero tiene que prometerme que tú vas a escuchar todo lo que yo te diga. ¿Tú estás de acuerdo en escuchar todo lo que yo te diga? Yo te voy a decir una cosa y tú luego vas a cambiar la emisora o vas a apagar el radio. Sí, yo me comprometo a escucharlo todo, sí. Pues mira, yo te voy a decir que lo mate, pero que lo mate ahora. Ahora mismo que lo mate. Pero el que tú tienes que matar es al príncipe de la Cenicienta. A ese príncipe que te dijeron a ti que iba a ser tu esposo. Cuando tú matas ese príncipe que tú tienes en tu mente, un príncipe bonito, un príncipe rico, un príncipe solidario, un príncipe tal cosa. Cuando tú mates ese príncipe, entonces al esposo real que tú tienes le das un beso. O tú analizas si te quiere quedar con él o no. Cuando la mujer lo que se echó fue a llorar. Ella vio que estaba viendo en su esposo el príncipe. Y sin embargo, él no se comportaba como el príncipe. Sí. Y por eso lo quería matar. Sí. Dice: mata el príncipe primero, mata tu mapa mental que tú tienes sobre el hombre ideal tuyo. Quita ese mapa mental, mata ese. Bien. Entonces va y decide si te quiere quedar con tu esposo o no. Fíjese hasta dónde son las consecuencias de los mapas mentales. Ingeniero, ok, bien. Entonces la buena noticia es de que sí puede una persona claro. cambiar. La programación neurolingüística le da respuesta a todo eso. Muy bien. Ingeniero, en el caso de esas personas que tienen fobias a algunas cosas, por ejemplo, personas que tienen fobia a tontería, por ejemplo, hay gente que le tiene fobia a las arañas. Que una araña... Bueno, ve que le tenía fobia a los sapitos, a la cosita chiquita. A los sapitos. ¿Cómo se llama? ¿A las ranitas? Sí, a las ranitas chiquitas, pero fobia le tenía, fobia. Correcto. Esos miedos y esas fobias... Eso se quita, eso se quita. ¿Cómo la gente adquiere esas fobias? Claro, que son técnicas. Los coaches de poco programación neurolingüística. ¿Cómo lo adquieren primero? Esos son anclas. Esos son anclas que tú tienes
Hay anclas visuales, anclas sensoriales y anclas auditivas. Los tres niveles como ingresan la información al cerebro. De cualquier cosa, por ejemplo, tú tienes todo el mundo tenemos anclas. Ahora hay que se las quita, bueno. Eso es, no necesariamente tiene que ser de lo que ella le tiene miedo. Por ejemplo, le tiene miedo a las ranas, por ejemplo, por poner el caso de Beck, le tiene miedo a las ranas. No necesariamente fue una rana que le hizo coger miedo, no necesariamente. Porque el que le tiene miedo a los aviones, no fue el avión que le hizo meter miedo. Sí, que las alturas que tienen. Sí, las alturas de montarse en el avión, montarse en el que le tiene miedo, es lo mismo, es el mismo. Eso es lo que se llama en programación neurolingüística. Eso le llama ancla. Tú ves como los barcos cuando llegan a los puertos, sí, claro. Eso, así, un ancla así. Eso está metido en el inconsciente. Ese miedo está metido en el inconsciente. Eso también puede resolverse. Claro, todo eso. Eso se resuelve en 5 minutos. Ingeniero, ¿y los coins de programación neurolingüística hacen algún voto de ética? Claro, porque claro. le digo una cosa, viendo el poder que tiene manipular, si se puede decir así, la estructura mental de una persona, puede ser incluso peligroso si se hace de manera incorrecta con otro tipo de objetivo. Claro. Eso tiene una ética. Por ejemplo, yo cuando recibo un cliente y hay la necesidad de inducirlo a una tranquilidad extrema, o lo que lo llaman hipnosis. Uh-huh. Sí. Yo a una mujer que si va sola no la hipnotizo. No. Tiene que ir con una compañera o con su esposo, o si está casado, o con su novio, o con un hermano, o con su papá. Con un acompañante. Con un acompañante, para que se vea lo que sucedió ahí. Sí. Pero no... Yo dije ahorita que le iba, cuando estaba fuera de cámara, que yo dije que le iba a hacer un ejemplo. Sí. Que le iba a hacer... Un ejercicio. Vamos a hacerlo ahora. Bueno, tú estás en cámara, ¿está visto? Cierren los ojos. Ahora cierren los ojos ustedes. Cierren los ojos. Sí. ¿Y Juan Miguel? Cierran los ojos. Cierran los ojos. Piensen en un animal cuya primera letra de su nombre sea E. Y no lo digan, Sí. Ahora, piensen en un país cuya primera letra sea D. Uh-huh. ¿Ya lo pensaron? Sí. ¿Vos que pensaron en elefante y en Dinamarca? Sí. Fíjese el poder que tiene la mente. El poder que tiene la mente. ¿Entiendes? Más del 99% dice el elefante y Dinamarca. Es verdad. Pero otros dicen que es un animal cualquiera puede decir el otro, que no se van del animal. ¿Entiendes? Bueno, ingeniero. Entonces, esa clase, ¿verdad?, de programación también se puede hacer colectiva, ingeniero. Claro. O sea, no solamente a un individuo, sino a una comunidad. Claro, si tuviéramos un programa ahora en vivo, Ajá. en vivo, y hay una persona, por ejemplo, con una fobia, aquí en vivo, yo viéndola a ella, y yo estando aquí le quito la fobia de aquella. Sí, claro. Porque es el pensamiento, como es todo, es energía. ¿No ves como dicen que hacer una cadena de oración para cualquier enfermo, eso es efectivo? Claro, eso es efectivo. Eso está demostrado científicamente que es efectivo. ¿Entiendes? La cuestión de la cadena de oración, porque es toda esa electromagnetismo que desarrolla cada pensamiento desarrolla 9 voltios. 9 voltios. ¿Entiendes?
Ustedes se imaginan 30 gente mandando... Con el mismo pensamiento. Con el mismo pensamiento, enfocado en el mismo pensamiento. Claro, claro. Okay. Eso es así, eso es así. Bueno. Eso a larga distancia eso se puede hacer, claro, claro. Ingeniero, claro. Entonces eso que también es aplicable, por ejemplo, a los empleados de una empresa cuando... se quiere, ¿verdad?, tener un objetivo específico. Sí, claro. También ese campo de la ciencia. Claro, también, claro. ¿verdad? Claro, con el modelaje. Sí. Si tú quieres modelar, si tú quieres, tú puedes modelar mencióname un científico que esté vivo ahora. Científico. Un científico que esté vivo ahora. Por ejemplo, a Albert Einstein nosotros no podemos modelarlo porque los muertos no se modelan. Ahora, si fuera un video, con un video tú lo ves, no hay ningún problema. Pero los muertos no se modelan. Los vivos sí se modelan. Por ejemplo, si tú quieres ser igual, por ejemplo, si Juan Bosch hubiese estado vivo, lo hubiese yo modelado ahora. ¿Entiendes? Yeah. Bueno, un científico. Sí. ¿Alguna otra cosa con respecto a los mapas mentales? Sí, mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo para que tú veas lo que es un mapa mental. Un mapa mental, el contraste de eso. Por ejemplo, en diferentes países del mundo hay leyes que los seguros, esos seguros de vehículos y cosas de esas, pagan menos dinero por un muerto que por un herido, por un accidentado. ¿Entiendes? Hay sitios de que le dicen, los seguros le dicen, si lo atropella, termina de matarlo para pagar menos. ¿Entiendes? ¿Cómo? Sí, para pagar menos fianza. Sí, claro. Entonces va a una mamá, le mataron un hijo de 28 años. Ese hijo tenía 2 gemelitas, que la dejó en nuevo, fue huérfano. Y de 28 años, ¿entiendes? Y la mamá, cuando acaban de enterrar, que venían de camino de allá para acá, de enterrar al hijo, le dijo a los otros hijos, hijos, vamos a la iglesia, que quiero darle gracias a Dios. Y los hijos se encojonaron diciendo que cómo le iban a dar gracias. Entonces tú le vas a dar gracias a Dios porque te mataron al hijo. Tú le vas a dar gracias a Dios porque dejó esas 2 niñas enfermas. Tú le vas a dar gracias a Dios porque ya no tiene el hijo tuyo. Dice, no. Le voy a dar gracias a Dios porque me prestó el hijo por 20 años. Pude disfrutar mi hijo, por 28 años. Pude disfrutar mi hijo por 28 años. Y Dios tiene el derecho de agradecerle eso que Él me concedió. Ahí habían 2 mapas mentales. Uno que veía el accidente y el hijo y el hombre y el muchacho muerto, y la otra que tenía que agradecer porque le había permitido durar 28 años viviendo con el hijo. Ahí habían 2 mapas mentales. 2 mapas mentales totalmente diferentes. Entonces, hay otro que hay una mujer ricachona, de esa empinada, que se va a Arabia para allá y trae una alfombra que compró cara de esas pieles, y cuando la pone, la limpia, se la pone aquí, ahí al piso. Y los niños cuando vinieron de la escuela se la ensuciaron. Ay, santísimo. Y fue a una consulta de un coach porque estaba neurótica la señora. Y le dijo el coach, ¿y por qué usted viene aquí porque yo no aguanto esos niños. Yo compré una alfombra que me salió carísima y me la ensucian a cada rato. Entonces, por eso es que usted está en ese estado. Sí. Entonces, le cuenta el caso del niño del joven que se murió, que la mamá decía
Daba gracias. que ella no limpiaba la alfombra. ¿Por qué? Porque en la alfombra yo veía las pisadas de mi hijo y me lo hacía recordar. ¿Entiendes? Sí. Entonces, la mamá lo que tenía sus mapas mentales fue que cuánto dio. Ella no veía de que tenía mucho dinero, de que podía viajar, de que podía comprar alfombra, de que podía. Y de que sus hijos estaban vivos. Y además de que daba gracias de que sus hijos estaban vivos. No, el mapa mental que ella tenía era de que sus hijos la molestaban. Y sin embargo, la otra mujer. Y le ensuciaban la alfombra que costó mucho dinero. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, la otra mujer quería ver la pisada de su hijo. Sí. ¿Entiendes? Sí. Interesante. Entonces, fíjate, todo lo que le ocurre a cada persona, eso es fruto de los mapas mentales. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué está la pobreza y hay algunos con riqueza alta? Por esos mapas mentales, por esas cosas. Mira, este libro, este dolor no es mío. Este dolor no es mío. El dolor que tenían los hijos de la mujer, ¿entiendes? Eran fruto del accidente, no eran de ellos, era fruto del accidente del hermanito, ¿entiendes? Entonces ellos tenían el mapa mental del dolor, pero ese dolor no era de ellos. Ustedes se imaginan todas las cosas que cargamos nosotros, que le heredamos desde nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y nuestros padres, ¿entiendes? Son cosas extraordinarias. O sea, nada, dicen que nosotros tenemos destino. No. Nosotros estamos programados por esos mapas mentales, no es por destino ninguno. Nosotros, Dios nos creó y nos dio la facilidad para que todos fuéramos ricos, abundantes, millonarios. Porque el dinero no es por tener dinero, es lo que se hace con el dinero. ¿Entiendes? Muy bien. No es lo mismo ir aquí al hospital que ir a Home. Pero para ir a Home, ¿qué es lo que hay que tener? Dinero. Sí. Dinero. ¿Entiendes? Por eso el dinero no es malo. Bueno, ingeniero, lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa. El tiempo es inexorable y no se detiene. Y son tantas cosas de qué hablar con este tema tan amplio que siempre nos quedamos, ¿verdad?, con el deseo de seguir escuchando y seguir aprendiendo. Entonces, finalmente, ingeniero, ¿alguna reflexión que usted quiera hacer con respecto a lo que hemos hablado de los mapas mentales, de que no debemos nosotros inscribirnos solamente a las creencias que tenemos fijadas, ¿verdad?, desde que nosotros nacimos, donde nos desenvolvimos, donde nos criamos? ¿Alguna reflexión final para sí, la reflexión es que existe la posibilidad de cambiar todo eso, porque es que un ser humano no nace para pasar trabajo. Dios no lo hizo para pasar trabajo. Dios no lo creó para pasar trabajo, sino para que fuera abundante, y eso está en el universo. Todo lo creó, ¿entiendes? Para que fuera abundante. Entonces, pero eso, dependiendo de los mapas mentales que nosotros nos hace pobres, nos lleva a ser pobres, o nos lleva a tener problemas en el hogar, nos lleva a tener deficiencia en todo, o nos lleva a ser próspero. Hay algunos que son prósperos. Por ejemplo, los masones. Los masones no hay. Los grandes bancos norteamericanos y europeos, busca lo que son masones, ¿no? Y judíos. Que tienen esa sabiduría, ¿verdad? Que tienen esa sabiduría. Por ejemplo, yo traje aquí este libro. Este libro es la clave de todo. El Kybalión, donde dice el primer principio de eso, dice todo es mental, ¿entiendes? Son 4 principios que tiene el libro. Dice el primer principio, todo es mental. Y sigue, son 7 principios. Bien. 7 principios
Pero este libro lo sacaron de la tabla Esmeralda. Eso es antiguo, el libro eso no es de la antigüedad, de Hermes Trismegisto. Eso lo consideraban Dios. A ese hombre lo consideraron un Dios. Muy bien. Donde se creó esa sabiduría y donde se dijo donde se decía que todo era mental, todo es mental. Tú puedes crear lo que tú quieras, ¿entiendes? Uno vive creando cosas y no se da cuenta o se asombra cuando le ocurre cualquier cosa a uno, que uno no sabe cómo llegó a cualquier cosa, y fue que uno la creó y uno no se dio cuenta que la creó. Muy bien, bueno. Ingeniero, gracias por aceptar de nuevo la invitación, y a ustedes esperamos, ¿verdad?, que solicitaron esta segunda parte de este programa, pudieran, ¿verdad?, tener las informaciones que requerían, que necesitaban, ¿verdad?, que esperaban escuchar. Así que gracias por mantenerse en sintonía hasta este momento y hasta otra entrega de su programa, El Poder de Saber. Muchísimas gracias.